Evangelio del día, martes 17 de septiembre del 2019. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella. Primera lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Es cierto que aspirar al cargo de obispo es aspirar a una excelente función. Por lo mismo, es preciso que el obispo sea irreprochable, que no se haya casado más que una vez, que sea sensato, prudente, bien educado, digno, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino ni a la violencia, sino comprensivo, enemigos de pleitos y no ávidos de dinero, que sepa gobernar bien su propia casa y educar dignamente a sus hijos, porque ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios si no sabe gobernar su propia casa? No debe ser recién convertido, no sea que se llene de soberbia y sea por eso condenado como el demonio. Es necesario que los no creyentes tengan buena opinión de él, para que no caiga en el descrédito ni en las redes del demonio. Los diáconos deben asimismo ser respetables y sin doblez, no dados al vino ni a negocios sucios. Deben conservar la fe revelada con una conciencia limpia, que se les ponga a prueba primero y luego, si no hay nada que reprocharles, que ejerzan su oficio de diácono. Las mujeres deben ser igualmente respetables, no chismosas, juiciosas y fieles en todo. Los diáconos que se han casado una sola vez y sepan gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado alcanzarán un puesto honroso y gran autoridad para hablar de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Salmo. Danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Voy a cantar la bondad y la justicia para ti, Señor. Tocaré mi música. Voy a explicar el camino perfecto. Cuando vendrás a mí, quiero proceder en mi casa con recta conciencia. No quiero ocuparme de asuntos indignos, aborrezco las acciones criminales. Al que en secreto difama a su prójimo, lo haré callar. Al altanero y al ambicioso no lo soportaré. Escojo a gente de fiar para que vivan conmigo. El que sigue un camino perfecto será mi servidor. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que acababan de enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose al ataúd, lo tocó y los que llevaban se detuvieron. Entonces dijo Jesús: joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios, diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Reflexión del Evangelio de hoy. Al verla, el Señor tuvo compasión. Las lecturas de hoy, aparentemente inconexas entre sí, coinciden en su modo.
en resaltar la fuerza de la vida que grita muchas veces sin necesidad de palabras. En el fragmento de la primera carta a Timoteo, San Pablo exhorta a los responsables de la comunidad a un estilo de vida que se corresponda con la dignidad del servicio que ejerce para el bien de la Iglesia, de modo que su obrar no desdiga sus palabras. Se trata de una llamada a la coherencia que viene exigida por el más básico sentido común y olfato de la comunidad de fieles. Si alguno no es capaz de gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la Iglesia de Dios y el testimonio de la recta conciencia que guarden el misterio de la fe con su conciencia pura? En el Evangelio, por su parte, nos encontramos con una de las 3 resurrecciones que hace Jesús. En concreto, al hijo de la viuda de Naín. Llama a la atención el silencio de la escena previa a que se dé el milagro. Acostumbrados a encontrar a un Jesús reclamado por los pobres, lisiados, enfermos y pecadores, solicitado por los necesitados de todo tipo, importunado continuamente por toda clase de peticiones, le vemos esta vez con sus discípulos, caminando hacia la ciudad. En la puerta se da este encuentro casual, con otra muchedumbre en sentido contrario y que con toda probabilidad llevaría un tono mucho más sombrío que el de Jesús y sus discípulos. No hay palabras. Es de suponer que se hace el silencio y solo se oye el llanto de la tragedia, acompañado por las lágrimas impotentes de una madre desconsolada y abandonada a su suerte. Si en la primera lectura se nos presentaba la vida hecha predicación, o al menos condición de la predicación, ahora la vida se hace oración. Sin necesidad de palabras, al verla, el Señor tuvo compasión de ella. La misericordia y la compasión se adelantan a la confesión de fe que otras veces procede el signo milagroso. Aquí es el dolor mismo, la impotencia y la muerte la que grita Jesús. Una vez que hemos tocado el fondo de la propia nada, ya no nos queda nada más que Dios. La oscuridad puede ser tal que ya no tengamos la fe, aparentemente, pero porque seamos la fe acerca del versículo del salmista que dice: y yo todo soy oración. Comentaba Rabbi Bounan, ocurre exactamente como un pobre cuyos vestidos están hechos jirones y que no han comido hace 3 días. Cuando se presenta ante el rey, no tiene ninguna necesidad de decir lo que pide. Así se presenta David ante Dios. Él mismo en su oración puede que ni alcance a confesar su fe, pero él mismo es la fe que espera. Fabrit Hayat. Así se aparece esta viuda ante Jesús. Diríamos en este caso, ella misma es su oración. Ella misma es la fe que espera sin necesidad de una confesión explícita. Mucho más que un dar pena, se trata de un dejarse mirar por Dios en el medio del dolor y la impotencia que conocemos en toda su crudeza, sin tapar, adornar ni disimular. Se trata de escuchar y acoger el no llores de Jesús. Si encerramos en nuestro victimismo y dejándole que se acerque incluso a tocar lo que está muerto en vuestras vidas. Y se trata también de contemplar con ojos abiertos el grito silencioso e impotente del otro que sufre y a lo mejor
no puede o no tiene fuerza para pedir ayuda, de dejarse interpelar por aquello que encontramos en nuestros caminos, aunque vayan en dirección contraria a la nuestra. Y pararnos un momento y atrevernos a tocar su dolor, a compartir su silencio, sus lágrimas, incluso su muerte. Nuestro testimonio y estilo de vida decide o refrende la buena noticia del Evangelio. En los momentos de dolor nos dejamos mirar por Dios e incluso tocar en aquello que ha muerto en nuestras vidas. O por el contrario, nos encebamos en nuestra pena y dolor sin salir de victimismo. Y en el sufrimiento de otro nos escaqueamos mientras podamos hasta que recurran a nosotros. Y no nos quede más remedio o damos cabida en el sagrario de nuestra compasión a todo aquel que sufre sin necesidad de que llegue a reclamar nuestra ayuda formalmente. Si te gustó el video, regálame un me gusta. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas con familiares y amigos. Opina tus ideas sobre este Evangelio. Tal vez una hermana o hermano necesita ayuda y este Evangelio le llegue a tiempo. Recuerda que el poder de la oración y la fe es muy importante y poderosa. No olvides de suscribirte a mi canal. Muchas gracias. Recibe la bendición de Dios.